están? Buenas noches. En nombre de la Academia Cor Immaculatum Mariae y también en nombre de todo Mater Fátima, nos enorgullece poder iniciar un nuevo curso dentro de nuestra escuela de formación de la Academia. Con este curso completamos la parte básica de lo que es la teología moral, que nos ha acompañado una gran amiga, la doctora Joana Muñoz. Ella nos ha dado el curso de los 10 mandamientos y, eh, y en este momento también vamos a compartir con nuestro hermano José Luis, que él es de la Arquidiócesis de Bogotá, es un hermano colombiano que nos hace mucho bien y que ha decidido acompañarnos. El hermano José Luis Martín Rodríguez, les contamos que es candidato al diaconado permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, la Arquidiócesis Primada de Colombia, tengo entendido, y aparte de eso presta su servicio en varias comunidades, en parroquias y demás. En nombre del Padre Héctor, Mater Fátima, Juan José y este servidor, que somos los encargados de la academia, te queremos agradecer de corazón, José Luis, tu servicio, tu disponibilidad. Oramos por vos, por tu futuro ministerio, por el acolitado que ya lo debes tener seguramente, y por todo el bien que le puedas hacer a la gente con este curso. Algunas indicaciones prácticas: nuestro hermano nos va a acompañar todos los lunes, ya él les va a avisar el plan de estudio porque él va a tener un pequeño impasse allí por un viaje pastoral que tiene que hacer, pero después va a retomar y van a ser los lunes en este horario. Y esta clase va a quedar grabada aquí en el Zoom, por eso les pedimos por favor silenciar los micrófonos, para que la grabación sea lo más nítida posible, y después la vamos a subir, la vamos a colgar allí en nuestro canal Cor Immaculatum Mariae. Agradecemos de corazón entonces a nuestro hermano José Luis esta oportunidad de compartir con nosotros todo lo que el Señor le ha compartido a él, lo que él sabe. Lo dejamos en compañía de nuestro hermano. Cualquier duda, cualquier inquietud, en cada sesión de los lunes van a estar los servidores de la academia para asistirlo a José Luis, nuestro hermano, pero también para responder alguna inquietud. Gracias de corazón, hermano José Luis, nos quedamos en tu compañía. Muchas gracias por la bienvenida. Realmente esta es la primera vez, bueno, no, he hecho algunas charlas, un par de charlas sobre las bienaventuranzas para algunos grupos de Emaús, para un grupo que teníamos o que tiene la Arquidiócesis de Bogotá para la evangelización de la familia. Ahí hicimos un retiro y hablamos de las bienaventuranzas, pero las bienaventuranzas vistas hacia el matrimonio, hacia la relación de pareja. Es la primera vez que voy a tener un curso como tan extenso, pero le damos las gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos con tantas personas como estoy viendo. Les voy a contar un poquito y voy a empezar a proyectar mi pantalla para que podamos empezar a conversar un poco en torno a lo que es esta clase, a lo que es este itinerario, más que una clase, es un itinerario. No habíamos puesto el título, digamos, de la charla, solamente la llamamos las bienaventuranzas, pero va a ser un itinerario enfocado hacia entender las bienaventuranzas como esa hoja de ruta que tenemos los católicos. La idea es estar reunidos 12 sesiones. De estas 12 sesiones vamos a ir haciendo nuestro itinerario, vamos a ir recorriendo poco a poco. Dentro de la investigación que hice un poco para tratar de preparar pues este itinerario, encontré en la Conferencia Episcopal de España un documento
que es el que ustedes ven en la parte inferior de esta diapositiva. Y allí en este documento encontré dos oraciones. Vamos a usar una como oración inicial, la otra como oración final. Entonces, poniéndonos en presencia del Señor, sabiendo que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, aquí está presente. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra, que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciendo. Sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida. Concédenos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros, para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser santos, ser discípulos misioneros de Cristo, unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón, y con ella a todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos han precedido. Amén. Me presento. Ya Leonardo hizo una pequeña introducción. Mi nombre es José Luis Martín Ramírez, aunque normalmente cuando me presento, mi nombre es José Luis Martín de Torres. ¿Por qué de Torres? Porque soy el esposo de Daisy Torres. Y adicionalmente soy el papá de Juan Sebastián y María Paula. Somos los que estamos en esta fotografía. Esta fotografía no es muy reciente. Esta fotografía tiene más o menos 2 años. Fue en la graduación de la Universidad de Juan Sebastián. Vivimos en Bogotá, somos de Bogotá. Trabajo en Bogotá para la parroquia Santa Gema Galgani. Allí acompañamos al párroco, a los diáconos, en algunas tareas que tenemos asignadas. Y como lo mencionó Leonardo, soy estudiante del diaconado permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. Tengo la candidatura ya, la recibí en 2019. Hice una pequeña pausa en el 2022, retomé este año y estamos en el camino hacia allá, tratando de responder un poco al llamado que el Señor nos hace dentro de nuestra vocación, tratando de servir desde el ministerio, siempre y cuando así se dé la voluntad del Señor. ¿Cuál es la metodología que vamos a seguir nosotros para seguir aprendiendo, seguir caminando con las bienaventuranzas? Vamos a hacer dos cosas muy sencillas. Esto es un itinerario muy personal, pero que lo vamos a hacer de manera colectiva. Todos los que estamos aquí comunicados, todos los que nos podamos comunicar o conectar durante las próximas semanas, haremos este itinerario. Nuestro itinerario va a ir de lo general hacia lo particular, hacia lo más específico. ¿Por qué quiero que tengamos claro esto? Porque no vamos a entrar de lleno en la temática, sino que vamos a darnos un poco de contexto. Vamos a tratar de entender un poquito más qué fue lo que pasó cuando el Señor nos regaló las bienaventuranzas. Vamos a tratar de entender un poco el contexto de ese primer sermón que da el Señor, que conocemos como el Sermón de la Montaña. El Evangelio de San Mateo nos cuentan los estudiosos de las Sagradas Escrituras
que tiene 5 discursos. Las bienaventuranzas son la primera parte del primer discurso que tiene el Señor. Entonces vamos a arrancar un poco de lo general hacia lo particular y lo más específico. Este es nuestro itinerario, y nuestro itinerario arranca el día de hoy con una pequeña aproximación a los evangelios según San Mateo y según San Lucas. ¿Por qué estos 2 evangelios? Porque son los 2 evangelios que tienen las bienaventuranzas. No encontramos bienaventuranzas ni en el evangelio de Marcos ni en el evangelio de Juan. Sin embargo, vamos a hacer una aproximación a estos 2 evangelios. Tal vez la única sesión en la que casi no vamos a hablar de las bienaventuranzas es la de hoy. Espero que no se desanimen, espero que tengamos un poquito más de paciencia, porque la idea es darnos un poco de contexto y entender cómo las bienaventuranzas quedan encajadas dentro de estos evangelios. En una semana haremos una primera aproximación a lo que son las bienaventuranzas y buscaremos un poco qué se ha dicho, qué se ha escrito. Incluso utilizaremos algunas de las audiencias generales del Papa Francisco. El Papa Francisco en el año 2020, en sus audiencias generales, hizo una catequesis fantástica sobre las bienaventuranzas. Ese también va a ser un material que vamos a utilizar, un material que vamos a incorporar dentro de nuestro estudio de las bienaventuranzas. Y luego tendremos 8 sesiones en las que una a una iremos saboreando cada una de las bienaventuranzas. Una penúltima sesión vamos a revisar un tema que se llama Jesús el Bienaventurado, y ahí tendremos que darnos cuenta cómo el Señor, más allá de decirnos esta es la hoja de ruta de los católicos, de los cristianos, Él es bienaventurado en sí mismo. Vamos a hacer una aproximación a través de la Sagrada Escritura. Vamos a mirar algunos versículos, algunas perícopas que nos muestran cómo Jesús es el ejemplo de la persona bienaventurada. Y en nuestra última sesión, pues abriremos de pronto un poco la discusión por si hay algunas inquietudes con respecto a lo que hemos recorrido, y también haremos un cierre como un resumen y eventualmente una pequeña evaluación para poder capturar nuevas herramientas que nos permitan ver si realmente fuimos o no efectivos en lo que queríamos aprender entre todos. Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, levante la mano y tratamos de darle la palabra. Una pregunta abierta, si alguien quiere responderla. ¿Recuerdan ustedes los símbolos de los 4 evangelistas? ¿Alguien se acuerda de algún símbolo de algún evangelista? ¿O han escuchado hablar de los símbolos de los 4 evangelistas? No vayan a responder todos al tiempo porque no nos escuchamos. De San Mateo, buenas tardes, hermanito. ¿Cómo De San estás? Mateo, bien, gracias a Dios. De San Mateo es la figura de un hombre. De San Juan, el águila. De San Lucas, creo que aquí ya me confundí. Uno es un toro, pero no me acuerdo si es Sí, San Lucas o es San Marcos. Sí, es San Lucas, ¿verdad? muy Y bien. San Marcos ya se me olvidó. Bueno, acá está el repaso y estás muy bien enfocada. San Gracias. Mateo es una especie de hombre, una especie de ángel. Es más un ángel. San Marcos es un león. San Lucas, como bien decías, es un toro o un buey. Y San Juan es un águila. Mateo es el ángel
Y cada uno de estos símbolos tiene que ver con el inicio de cada uno de los evangelios. Entonces, Mateo comienza el evangelio, si lo recordamos, con la genealogía de Jesús. Y aquí Mateo lo que busca es afirmar que Jesús lleva a la perfección la historia del pueblo. Recordemos cómo la Sagrada Escritura es un libro de historia, pero no de historia como nosotros la conocemos, sino de la historia de la salvación. Y la historia de la salvación tiene su punto máximo con la venida de Jesucristo, que es el Dios hecho hombre. Y Mateo, el Evangelio de Mateo, quiere afirmar precisamente eso, que Jesús es quien lleva a la perfección la historia del pueblo, la historia de la salvación. Como bien decía Esther, Lucas es el buey o el toro, y tiene que ver con el comienzo del Evangelio que arranca con la visión de Zacarías en el templo. Recordemos que en el templo es donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas. Los otros dos evangelistas, San Marcos y San Juan, obviamente no van a ser nuestra materia de estudio, pero en San Marcos se da el león, porque si recordamos, el Evangelio de Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Y es allí en el desierto donde se encontraban estos animales salvajes, siendo el león el rey de la selva, siendo el león tal vez la fiera más conocida que podríamos encontrar. Y el de Juan, como bien decías también, es un águila. Y es un águila que tiene la mirada dirigida hacia el sol. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan arranca con la contemplación de ese Jesús Dios, de ese Jesús como hombre y Dios verdadero. Entrando un poco en materia, vamos a mirar un poco el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de San Mateo lo conocemos como un evangelio cristiano, pero judeo-helenístico. Y aquí quiero que tengamos en cuenta un par de cosas. Existen versiones de Mateo escritas en hebreo, existen versiones de Mateo escritas en griego, y existe la polémica generalmente relacionada con qué fue primero. ¿Fue primero el evangelio escrito en hebreo o fue primero el evangelio escrito en griego? Entonces, dependiendo de la corriente que tengamos, alguna nos va a decir, fue primero el griego y luego se tradujo al hebreo. Otros dirán, no señor, primero se escribió la versión en hebreo y luego se traduce al griego. Miremos algunas características de este evangelio. Miremos su lugar en la historia. ¿Quién es el autor? El autor, según los primeros padres de la iglesia, es el apóstol Mateo. Y entonces los primeros padres de la iglesia dicen, fue el apóstol Mateo quien escribió este evangelio. Sin embargo, los especialistas modernos, y recordemos que en los últimos tal vez 2 siglos, dentro del estudio que se ha hecho de la Sagrada Escritura, hemos llegado a decir que los evangelios son la compilación de los escritos que hacen diferentes escuelas. La escuela que tenía que ver con el apóstol Mateo, no propiamente que haya sido él. Ellos decían, los primeros padres de la iglesia decían, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Mateo. Sin embargo, los estudios más recientes nos dicen que el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos y que los evangelios de Mateo y Lucas tomaron como base para su escritura el evangelio de Marcos y la fuente Q.
La fuente Q es otro escrito que no se tiene una certeza exacta de que haya existido, sin embargo, es muy aceptada dentro de los estudios que se hacen de la Sagrada Escritura. Si nosotros consideramos que el Evangelio de Mateo es posterior al Evangelio de Marcos, la fecha de escritura viene a ser entre el 80 y el 85 después de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos se escribe alrededor del año, entre el año 64 y el año 70 más o menos. Algunos atribuyen que el Evangelio de Marcos se escribió antes de la muerte de Pedro, otros que se escribió después de la muerte de Pedro. Sin embargo, todos coinciden, se escribió antes de la destrucción del templo de Jerusalén. La muerte de Pedro es alrededor del año 65 después de Cristo. La destrucción del templo es en el año 72. Entonces, lo que estamos diciendo es, Marcos se escribe antes del 72, para algunos antecitos del 65, para otros después del 65. Si Marcos fue un evangelio de referencia para la escritura de Mateo, Mateo fue escrito más o menos entre el año 80 y 85. ¿En dónde se compuso o en dónde se escribió el evangelio? Existen diferentes interpretaciones también. La primera es, se escribió en Galilea. Algunos dicen, y Galilea, si lo vemos acá en el mapa, es esto que está resaltado en rojo. Y allí se encuentran diferentes ciudades que vemos y que hemos escuchado a lo largo de los evangelios. Aquí está Nazaret, aquí está Caná, aquí está Magdala, está Cafarnaún, está Corazín, está Naín. Todas estas ciudades son Galileas. ¿Y dónde está Jerusalén? Jerusalén está mucho más abajo, mucho más al sur. Jerusalén está en esta parte que estoy tratando de señalar. No sé si la logran ver, pero Jerusalén está en este sector mucho más al sur. Recordemos cuando en el Evangelio de Juan le dicen a Natanael, hemos encontrado al Mesías y es de Nazaret, y él dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces recordemos que Galilea no es que fuera la tierra predilecta de los habitantes de Jerusalén. Algunas razones para interpretar que el Evangelio se escribió en Galilea. Tiene mucho que ver con el tono antifariseo que utiliza el Evangelio de Mateo. Y recordamos acá que el Evangelio de Mateo es uno de los evangelios que más critica el estilo de los fariseos, el estilo de los escribas y la interpretación que hacían ellos de la ley. Existía también por aquella época, mitad del primer siglo, una persecución de una minoría profética de aquí de Galilea, y obviamente se condenaron algunas ciudades de esta región. En el Evangelio de Mateo, Mateo 8 del 5 al 13 y Mateo 15 del 21 al 28, empezamos a ver o a proclamar la fidelidad de los primeros gentiles, es decir, las primeras personas del pueblo no judío que empiezan a confesar la fe. ¿Quién tiene en mente Mateo 8, 5 al 13? ¿Qué pasaje puede ser? O si alguien tiene una Biblia a la mano y quiere buscarlo y quiere mirar ese pasaje, Mateo 8 del 5 al 13, ¿a qué hace referencia? ¿Ustedes van a misa? Sí, yo supongo que sí vamos a Es misa. sobre la curación del criado del centurión.
Exactamente. Y es este pasaje en donde un centurión romano es alabado por Jesús por su fe. Y es que nosotros repetimos esa misma frase en nuestra misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Nosotros la usamos en nosotros, bastará para sanarme. Pero el centurión dice, bastará para sanarlo. Y ahí el Señor Jesús que dice, no he encontrado una fe como esta en el pueblo de Israel. Y es aquí en donde nosotros empezamos a ver cómo los gentiles, en este caso un centurión romano, en una ciudad de Galilea, comienza a proclamar esa fe en Cristo. Entonces, esas son otras de las razones para que se piense que este Evangelio de Mateo fue escrito en esa región de Galilea. Y hay otro punto muy importante que pasa en este Evangelio. Jesús vuelve a Galilea después de la resurrección. Y Jesús le dice a sus discípulos que vayan a Galilea, que allá los va a encontrar. Y es allí donde termina este Evangelio. Esas son razones que dan fuerza para pensar que este Evangelio se escribió en esta región que tenemos acá en el mapa, sombreada con una línea roja. También se piensa que puede ser al sur de Siria. Si miramos un poquito en detalle el mapa, voy a tratar de ampliarlo en esta zona. Siria está al norte de Galilea. O sea que el Evangelio escrito en el sur de Siria está muy cercano a lo que es Galilea y podría ser muy viable que se haya escrito en alguna de estas regiones que tiene una gran influencia de lo que es Galilea. Y otra alternativa que hay es que se haya escrito en Antioquía. Antioquía sí queda un poco más al norte, mucho más al norte. Nos toca saliéndonos de la pantalla más o menos unos 3 o 4 centímetros hacia arriba, encontraríamos lo que es Antioquía. Eusebio de Cesarea. Y me devuelvo acá porque en el mapa tenemos Cesarea. Cesarea está aquí en la costa y Cesarea va a ser una ciudad importante para que la tengamos en mente porque también Cesarea va a cobrar importancia en el Evangelio de San Lucas. Entonces, tengamos presente que Cesarea quedaba en la región de Samaria o Samaria, pero hacia la costa del mar Mediterráneo. Eusebio de Cesarea fue un obispo en esta ciudad de Cesarea. En los años 260 a 340 vivió él. ¿Qué dijo Eusebio de Cesarea? Dijo que Papías, que había sido obispo de Hierápolis entre los años 100 y 110, hacía constar que Mateo dispuso los oráculos del Señor por orden en la lengua hebrea. Entonces, recordemos que aquí Eusebio de Cesarea nos está diciendo la primera versión del Evangelio fue en hebreo. ¿Y qué hizo Papías? Los tradujo o los interpretó como bien pudo. También nos dijo Eusebio de Cesarea que Panteno, maestro de Clemente de Alejandría, vivió entre los años 150 y 215, fue a la India y allá encontró que la gente conocía el Evangelio de Mateo por una copia en hebreo que había sido llevada por el apóstol Bartolomé. Otro de los primeros padres de la iglesia, o uno de los primeros padres de la iglesia, San Ireneo de León, hacia el año 180, nos decía que Mateo escribió un evangelio en hebreo hacia el mismo tiempo en que Pedro y Pablo predicaban y establecían la iglesia en Roma. Esto nos pondría
en un evangelio entre los años 50, 55 y 65, 67. Pedro muere en el año 65, Pablo muere más o menos hacia el año 67, 68. Entonces, es importante ver nosotros cómo a través de la historia también se vienen haciendo menciones de este evangelio, que este evangelio ya existía. Los códices que encontramos, los textos sobre los cuales se hacen los estudios actualmente, nos dice, puede ser escrito entre el año 80 y 85. Miremos ahora algunas características principales de este evangelio. Dijimos, es un evangelio cristiano, judeo-helenístico. ¿Qué significa judeo-helenístico? Significa que tiene unos orígenes judíos, que tiene un fondo y que toda la historia está narrada muy hacia el pueblo judío. Mateo se esmera por demostrar que en Jesús se cumplen las escrituras hebreas. Y obviamente, nosotros hablábamos al comienzo, este es un evangelio en el que hablamos mucho de los líderes religiosos del pueblo judío y tiene muchos asuntos relativos a la comprensión de la ley judía. Habla bastante y ejemplifica las acciones de Cristo con esas tradiciones farisaicas y las interpretaciones que daban los escribas. Presenta las controversias con los jefes religiosos judíos. Recordemos cómo los escribas, los fariseos, los saduceos intentaban controvertir a Jesús, intentaban ponerle trampas. En algunos pasajes nos dice, intentaban ponerle alguna trampa. Y Jesús, obviamente dentro de su sabiduría, lograba desenmascararlos y dejarlos atónitos frente a las respuestas que él daba. El Evangelio de Mateo contiene muchísimas palabras y expresiones en hebreo, muchas costumbres judías e incluso las presenta sin dar ejemplos, sin explicarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un evangelio que va hacia los judíos. Es un evangelio que busca que los judíos entiendan que el Mesías sí vino y que el Mesías hizo o completó la salvación, la historia de la salvación del pueblo. Dos aspectos más. La presentación doctrinal. Este evangelio es el que más subraya la enseñanza de Jesús, mucho más que Marcos, mucho más que Lucas. Aquí encontramos una riqueza inmensa en las parábolas, tanto que dentro de los discursos hay uno de los discursos que se llama el discurso parabólico, y es ese discurso en el que Jesús nos enriquece con todas sus parábolas, nos cuenta muchas cosas para que nosotros seamos capaces y nos demos cuenta de la bondad de Dios a través de ejemplos que en muchas ocasiones no eran comprendidos. Y el trasfondo helenístico se nota bastante al hacer un análisis de la crucifixión, porque allí la atención se centra en aclarar lo que se llama los ecos del libro de la sabiduría. Y vamos a mirar por qué. Recordemos, si lo hemos visto, el libro de la sabiduría es uno de los libros deuterocanónicos. Es decir, este libro originalmente está escrito en griego, no está escrito en hebreo. Y esta es una de las grandes diferencias que tenemos nosotros con la Biblia judía y con la Biblia de los hermanos separados o de los grupos protestantes. Los libros que se escribieron en griego no son aceptados como
inspirados o como canónicos dentro de la Sagrada Escritura para ellos. Para nosotros sí. Este libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículos 18 al 20, tiene estos 3 comentarios que tienen que ver directamente con la crucifixión del Señor. Pues si el justo Hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues según dice, Dios lo protegerá. Y creo que estos 3 versículos nosotros los hemos visto principalmente en la descripción que hace Mateo de la pasión del Señor y particularmente de la crucifixión. Sabemos las humillaciones a las que fue sometido el Señor Jesús, las torturas a las que fue sometido, la manera en que Él silenciosamente aceptó los castigos, en que demostró, como lo decía el relato del siervo en el libro de Isaías, endurecía su rostro como el marfil, y cómo aceptó y caminó y recorrió todo el camino al Calvario por amor a nosotros. Lo condenaron a la muerte más humillante, que era la crucifixión. Recordemos que si los judíos hubiesen sentenciado a muerte a Jesús, lo habrían lapidado, no lo habrían crucificado. Pero para que se diera la crucifixión, tocaba que se condenara por el lado romano, que era quienes crucificaban. La estructura del Evangelio de San Mateo, tomado del libro Comentario Bíblico Internacional de la editorial Verbo Divino del año 99, este Evangelio tiene 16 partes principales. La primera parte nos habla de los orígenes de Jesús y va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el final del capítulo 2. Es decir, capítulos 1 y 2 nos cuenta los orígenes de Jesús. Nos cuenta cómo fue la concepción, nos cuenta la genealogía, nos cuenta cuando tuvieron que huir a Egipto, cuando tuvieron que volver. Capítulos 3 y 4 es una parte narrativa en donde nos muestra la preparación que tiene el Señor antes de salir a su ministerio. Capítulos 5, 6 y 7 constituyen el primer sermón. Y este primer sermón es la proclamación de la buena noticia con palabras. Y es aquí, en este primer sermón, donde encontramos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la apertura de este primer sermón. Capítulo 5, versos del 1 al 12 más o menos es que vamos a estudiar nosotros, vamos a revisar, pero es esa parte inicial que abre esa proclamación de la buena noticia con palabras. Luego viene una narración que ya nos dice hay que proclamar la buena noticia con obras. Y entonces nosotros recordamos que no todo es hablar, sino también dar testimonio, dar ejemplo, ser testigos de. Luego viene el segundo sermón, que es la misión de los discípulos, y arranca en el capítulo 9, versículo 35, y va hasta el primer versículo del capítulo 11. Viene a continuación una narración que habla de la incomprensión y la oposición creciente. ¿De quiénes? De los líderes religiosos judíos, del pueblo que se empieza a incomodar con el discurso de Jesús. Un tercer sermón que tiene que ver con el discurso en parábolas. Y es aquí en donde Jesús, a través de las parábolas, nos comienza
a educarnos, comienza a enseñar, comienza a mostrarnos la forma en que nosotros deberíamos actuar, la forma en que nosotros deberíamos actuar. Y es donde él empieza a romper esos paradigmas que nosotros o que el pueblo judío traía con la ley. Una octava sesión tiene que ver con el rechazo y la aceptación. Unos lo rechazan, otros comienzan a aceptarlo. Y va desde el capítulo 13, versículo 52, hasta el capítulo 16, versículo 12. Las otras 8 secciones que tiene este evangelio, con base, como les dije, en el Comentario Bíblico Internacional, esta parte del Evangelio de Mateo fue escrita por Adrián Leske, quien reconoce también aportaciones de Denis Farkasfalvi y Rudolf Pesch. Entonces, sobre esta parte estamos tomando esta estructura del Evangelio. La parte 9, la revelación de quién es Jesús. Y en los capítulos 16 y 17 es donde Jesús comienza a revelarle a sus discípulos quién es Él. Un cuarto sermón que habla sobre la vida en comunidad es el capítulo 18. Luego comienza la narración de ese camino que hace él hacia Jerusalén, capítulos 19 y 20. Una narración cuando ya está Jesús en Jerusalén y está allí con los jefes religiosos. Y entonces viene la parte 13ª, que también es una narración en donde vemos cómo sus adversarios intentan ponerle trampas. Son los capítulos 22 y 23. El quinto sermón, que varios podemos tener muy presente, el juicio de las naciones. Este quinto sermón habla sobre el futuro y el juicio final, y son los capítulos 24 y 25. Posteriormente, la narración de la pasión, capítulos 26-27, y la resurrección de Jesús y el futuro, que es el capítulo 28. Entonces, Mateo, para los que no recordábamos, tiene 28 capítulos. Es el evangelio que más capítulos tiene. El evangelio de Marcos tiene apenas 16, el evangelio de Lucas tiene 24 y el evangelio de Juan tiene 21. No significa que la extensión de uno y otro le dé más o menor importancia, simplemente son diferencias que tenemos entre estos. Pero en número de capítulos, el evangelio de Mateo es el más extenso. ¿Qué es importante para Mateo? Las raíces judías de Jesús. ¿Y cómo arranca el evangelio de Mateo? Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para Mateo es muy, pero muy importante demostrar cómo Jesús desciende de Abraham y es el Mesías que desciende de David. Por eso, en el inicio del Evangelio y en la genealogía, Mateo hace un esfuerzo muy grande por puntualizar lo que está aquí en este primer versículo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque él lo que quiere es demostrar que un descendiente de Abraham y particularmente de David es quien es el Mesías, es quien viene a culminar la historia de la salvación del pueblo. También Mateo se esfuerza por puntualizar la misión de Jesús. Y la misión de Jesús para Mateo es reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel en el reinado de Dios para que fueran luz de las naciones. Y recordemos, como yo les mencionaba, estamos dando cumplimiento a las escrituras. En el segundo cántico del siervo, en el libro de Isaías, encontramos esto en el versículo 6, capítulo 49.
Poco es que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver lo que quede de Israel. Te voy a hacer luz de las gentes o luz de las naciones en otra traducción, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Es de esta manera que Mateo busca asegurar que en su evangelio, que en su descripción de la vida de Jesús, se logre dar el cumplimiento de las escrituras. Y estos son los 4 temas tal vez más importantes que tiene el evangelio de Mateo. El evangelio de San Mateo asegura el cumplimiento de las escrituras, se enmarca muy bien en ese sentido de la ley y los profetas, busca demostrar cómo Jesús, siendo Dios, no viene a cambiar la ley, sino a darle plenitud. Y viene también a realizar lo que los profetas habían dicho de él. Recordamos, y creo que para todos es muy importante tener en cuenta el tercer misterio luminoso. ¿Cuál es el tercer misterio luminoso? El anuncio del Evangelio De invitando a Jesús la del reino de conversión. Dios. La autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo, invitando a la conversión. La proclamación del reino de los cielos, invitándonos a la conversión. Y esta parte está muy relacionada con el sermón de la montaña. Está muy relacionada con ese primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, que como decíamos, se abre con las bienaventuranzas. Mateo habla del reino de los cielos y Mateo nos plantea inmediatamente la cristología. ¿Qué quiere decir la cristología? Que el centro es Cristo, que nosotros, nuestra fe tiene sentido siempre y cuando esté centrada en Cristo. Y Mateo comienza a puntualizar eso. Pero desde el punto de vista, quiero llegarle al pueblo judío, quiero llegarle a los judíos que posiblemente fueron quienes lo crucificaron, quienes decidieron matarlo. Pero Mateo lo que busca es eso, enseñarnos que Cristo es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra iglesia. Vamos a pasar rápidamente a una revisión del Evangelio de San Lucas. Y aquí hemos tomado también algunos comentarios del comentario bíblico internacional, solamente que este comentario de San Lucas fue escrito por Samuel Oyin Abogunrin, que es nigeriano. Entonces él tiene una reflexión muy interesante frente a los pueblos de África y frente al Evangelio de San Lucas con respecto a estos pueblos africanos. El Evangelio de San Lucas es el único evangelio que tiene continuación. ¿Cuál es la continuación del Evangelio de San Lucas? Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces en este evangelio comenzamos a mirar quién era Lucas. Y Lucas aparece en el Nuevo Testamento en 3 textos. El primero que vemos acá es la carta de San Pablo a Filemón. Esta carta tiene un solo capítulo, por eso aquí en nuestra anotación aparece Filemón 23 al 24. Son los 2 versículos que hemos tomado en donde él dice, te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces ya sabemos que Lucas era un colaborador de Pablo. En Colosenses 4:14 nos cuenta Pablo, os saluda Lucas,
el médico querido y Demas. Entonces aquí nosotros también vemos y encontramos otra característica de Lucas. Lucas era médico. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, nos habla también de Lucas. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Este Lucas, colaborador de Pablo, es quien escribe este evangelio. ¿Quién fue el que empieza a hablar de esto? San Ireneo. San Ireneo es quien empieza a decirnos, sí señor, el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles los escribió ese Lucas que era colaborador de Pablo. ¿Cuándo se escribió? Algunos hablan que puede ser hacia el año 75 a 90. Sí usó como fuente el Evangelio de Marcos. Pero también, y yo les decía, acuérdense de Cesarea, también se habla que el Evangelio pudo ser escrito entre los años 58 a 60 en Cesarea durante los 2 años que estuvo preso allí Pablo. O también en Roma después de que él llegara a esa ciudad. Entonces, si fue escrito y Pablo estaba vivo, es antes del año 67. Si lo escribió cuando ejecutaron a Pablo, bueno, cerca de esa época. Pero si usó el Evangelio de Marcos como referencia, como parecería ser por los últimos avances que tenemos, entonces hablamos del año 75 a 90. Y aquí en los círculos les señalé, obviamente, Roma y Cesarea, que quedaba aquí en la costa, lo habíamos visto en el mapa anterior. ¿Cuáles son las 4 principales características de Lucas? Primero, cuenta la historia de vida del fundador del cristianismo. Es decir, nos habla de Jesús, pero nos habla de Jesús a través de la reacción de sus discípulos frente a su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Pero acordémonos que Lucas en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles habla de la ascensión del Señor. Este Evangelio está escrito en griego para iglesias fuera de Palestina. Entonces Lucas, al pensar en estas iglesias fuera de Palestina, lo que hace es tratar de reinculturar el Evangelio. Lucas se cuida en muchos detalles y Lucas trata de explicarnos mucho más el comportamiento del pueblo judío, a diferencia de Mateo. Lucas explica porque sabe que el pensamiento griego de quienes van a recibir este evangelio puede no estar familiarizado con las costumbres judías. Entonces, en la número 4 vemos cómo es un intento de tomar el mensaje original de Jesús Mesías, pero reformulado en una lengua y modos de pensamiento familiares a los griegos. Lucas está pensando en los gentiles, Lucas está pensando en el pueblo griego, en la cultura griega que viven los pueblos afuera del pueblo judío. Por eso Lucas tiene un contenido y tiene una descripción de los hechos muy diferente a lo que veíamos nosotros en Mateo, a lo que vemos en Marcos y también a lo que vemos en Juan. La estructura del Evangelio de San Lucas, extraída de la Biblia de Jerusalén, nos presenta un evangelio en 7 partes. La primera, nacimiento y vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Y aquí es súper importante que ustedes se den cuenta, no que cometió un error, porque arranca desde el
capítulo 1, versículo 5. Los 4 primeros versículos son un pequeño prólogo y es la presentación que hace de su obra Lucas. ¿A quién? ¿Alguien recuerda cómo se llama la persona a la que él le presenta su evangelio y el libro de los Hechos? No sé si es a Teófilo, no sé levantar la mano acá en Zoom. Buenas noches. Pero le pegaste, es a Teófilo. Muy bien. Entonces, en esos 4 primeros versículos, lo que hace Lucas es presentar su obra y decirle, Teófilo, lo que te han contado y yo quiero contártelo de una manera lógica y con base en lo que he logrado investigar. Entonces, inicialmente habla del nacimiento y la vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Y recordemos que estos capítulos 1 y 2, entre Mateo y Lucas, son los únicos que nos hablan del origen de Jesús, del nacimiento de Jesús, e incluso pequeñas cositas de la infancia de Jesús. Ni Marcos ni Juan tienen detalles relativos a la infancia de Jesús. Luego, capítulo 3 y del capítulo 4 hasta el versículo 13, cómo se prepara el inicio del ministerio de Jesús. Versículos 14 del capítulo 4 hasta el capítulo 9, versículo 50, el ministerio de Jesús en Galilea. Luego viene la subida a Jerusalén, el ministerio de Jesús en Jerusalén, capítulos 19 al 21, la pasión, capítulos 22 y 23, y después de la resurrección, capítulo 24. Una estructura un poco más corta, más simple, la que nos trae la Biblia de Jerusalén. La estructura de Mateo en la Biblia de Jerusalén también es así, un poco más corta, más simple, pero en la estructura que les presenté anteriormente, me parece que hay un poco más de riqueza en esas divisiones que se hacen. ¿En qué se centra el mensaje del Evangelio de San Lucas? Tiene 4 áreas principales. La paz en la tierra. ¿Y qué es lo que busca esta parte o este mensaje clave de Lucas? Que la iglesia desafíe todas las estructuras de poder que impiden gozar de los bienes que hizo Dios para todos. Buscamos la paz, pero la paz entendida como el acceso que tiene que tener toda la humanidad a la creación. Adicionalmente, Lucas se centra en que Jesús es la esperanza de los desesperanzados. La misión de la iglesia en un mundo cargado de enfermedades y prejuicios raciales y religiosos es esa: llevar la esperanza de Jesús. Que la gente tenga esa esperanza. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza del cristiano es el encuentro definitivo con el Señor. Y hacia allá tenemos que enfocarnos nosotros. Otro punto clave que tiene el Evangelio de San Lucas: el estatus de las mujeres. Tal vez el Evangelio de Lucas es el que más mujeres menciona y el que más muestra a las mujeres acompañando a Jesús. Y aquí él se encarga de mostrarnos cómo las mujeres recibieron la misma atención que los hombres por parte de Jesús. Y el fundamental, tal vez con el que arranca el ministerio, es la proclamación de ese año de gracia del Señor. Y es que Jesús, en la homilía en la sinagoga de Nazaret, lo que hizo fue proclamar un nuevo éxodo, proclamar un año jubilar para todos. En aquella época, cerca del 75% de la población eran esclavos o eran libertos con derechos limitados. Con esa proclamación del año de gracia del Señor, Jesús lo que dice es: aquí está Dios para todos.
aquí estoy yo, como Dios hecho hombre, para todos, no para unos pocos, no para los que están dirigiendo el templo, sino para todos. Siendo las 9:28 en Colombia, 8:28 en México, llegamos a nuestra oración final. Señor, tú nos ofreces en las bienaventuranzas el camino de la vida nueva que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Sabemos que nosotros somos pobres, que nos conformamos con una vida superficial y mediocre, pero tu testimonio despierta en nosotros el deseo de seguirte. Realiza el milagro de hacernos más semejantes a ti, que no nos cansemos de seguir tus pasos, que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, pues es el corazón palpitante del Evangelio. Porque nos sabemos amados y perdonados, haz que tengamos un corazón capaz de ver las necesidades de nuestros hermanos y unas manos que acojan y acompañen. Que no habite en nuestro corazón la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos, que sigamos tu lógica de amor. Amén. Hemos llegado al final